Vamos a platicar sobre el sistema de coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas es un sistema de referencia para ubicar un punto en el espacio, por lo que necesitamos un sistema de referencia y lo voy a ubicar por aquí, mi sistema de referencia de las coordenadas cartesianas x, y y z, con lo cual nosotros podemos ubicar un punto justamente en el espacio, de tal manera que este punto, si nosotros conocemos x, y y z, la podemos ubicar perfectamente. Pero el sistema de coordenadas cilíndrico me pide tres datos y esos tres datos van a ser los siguientes. El primero de ellos va a ser la distancia del centro de mi sistema de referencia de las coordenadas cartesianas hacia la proyección del vector de posición. Este es mi vector de posición de mi punto de coordenadas x, y, z sobre el plano XY. Entonces, si yo proyecto al vector de posición sobre el plano XY, entonces tengo mi primer valor. Y ese valor es el de mi variable ρ. A esa distancia la vamos a llamar ρ. La siguiente variable que nosotros vamos a necesitar para ubicar al punto en el espacio va a ser el ángulo que forma este segmento de recta ρ con respecto al eje X. Ese ángulo lo vamos a definir como θ. Con ρ y θ tengo cualquier punto en el plano XY. Así que lo único que me hace falta es definir la cota y esa cota vale z. Es decir, la posición de un punto en el espacio utilizando estas tres variables ρ, θ y z va a ser de la siguiente manera. X, que va a ser igual a ρ coseno θ, y como ρ seno θ, y z igual a z. Y estas son nuestras ecuaciones de transformación. Ecuaciones de transformación de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Y aquí lo que nosotros podemos definir es justamente el vector de posición, tal que R es igual a ρ coseno θ i más ρ seno θ j más z k. Las ecuaciones de la transformación inversa serían ρ igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, θ igual al ángulo cuya tangente es y entre x y z igual a z. Tenemos nuestras ecuaciones de transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Bueno, vamos a ir presentando cada una de las cantidades que vamos a requerir para poder trabajar en este sistema de referencia. Y la primera de ellas sería los vectores tangentes. Y como vectores tangentes tendremos las derivadas parciales del vector de posición r con respecto a sus variables, ρ, θ, z. Primer vector tangente, coseno θ i más
seno teta j, derivada parcial de r con respecto de teta, menos rho seno teta i, más rho coseno teta j. Y finalmente la derivada parcial del vector de posición con respecto de z, eso vale k. Con estos vectores tangentes ya puedo calcular los factores de escala. El factor de escala h-rho es el módulo de la derivada parcial de r con respecto de rho, por lo que h-rho es igual a 1. H teta, módulo de la derivada parcial con respecto de teta, el cual vale rho. Y finalmente hz, h sub índice z, derivada parcial de r con respecto de z, su módulo, y ese vale 1. Factores de escala de los vectores tangentes. Ya que tenemos estos factores de escala, presentemos los vectores tangentes unitarios. Por lo que tendría el vector e sub índice rho coseno teta i más seno teta j. E sub índice teta menos seno teta i más coseno teta j. Y finalmente el vector tangente unitario E sub índice z como el vector k. Ya que tengo los vectores tangentes unitarios, aquí sí me puede hacer la pregunta si este es un sistema ortogonal. Para verificar si el sistema es ortogonal, debo desarrollar los productos punto entre los vectores tangentes unitarios o los vectores tangentes. Producto punto del vector tangente E rho con el vector tangente E teta, 0. E rho punto E z, 0. Y E teta punto E z, 0. Los vectores tangentes E rho y E teta están en el plano XY y por lo tanto son ortogonales al vector tangente unitario EZ. El sistema de coordenadas cilíndricas es un sistema ortogonal. Al ser un sistema ortogonal, entonces los vectores normales unitarios son los mismos que los vectores tangentes unitarios. En coordenadas cilíndricas, tenemos que el jacobiano de la transformación es el siguiente. Jacobiano de las funciones x, y, z con respecto de las variables rho, teta y z. Y esto es igual a el siguiente determinante. Voy a ponerlo de manera en que en cada renglón voy a ubicar a las componentes de los vectores tangentes de las coordenadas cilíndricas. Entonces tendría coseno teta, seno teta, 0, que sería
las componentes de la derivada parcial del vector de posición r con respecto de ρ. Luego, las componentes del vector de posición, las componentes de la derivada del vector de posición r con respecto de teta. Entonces tendría menos ρ seno teta, ρ coseno teta, 0. Y finalmente, el vector tangente en la dirección de la variable z, y esto sería 0, 0, 1. Al anotar las componentes de los vectores tangentes, puedo entonces reescribir este jacobiano con una expresión que ustedes ya conocen, como el triple producto escalar justamente de los vectores tangentes, que son estos. Voy a sustituir en este triple producto escalar a los vectores tangentes con los vectores tangentes unitarios y sus factores de escala, por lo que tendría aquí al factor de escala por el vector tangente unitario, producto cruz, factor de escala, vector tangente unitario, producto punto, factor de escala, vector tangente unitario. De tal manera que esto lo puedo plantear como el producto de los factores de escala por el triple producto escalar de los vectores tangentes unitarios. Si estos vectores tangentes forman un sistema derecho, significa que el vector tangente ρ producto cruz el vector tangente θ es igual al vector tangente EZ. Como son vectores unitarios en este caso, entonces esto es posible y tendría que ρ cruz θ es igual a EZ. Y en este sistema derecho de vectores tangentes unitarios, tengo finalmente que el jacobiano de la transformación de las funciones x, y, z con respecto de sus variables ρ, θ, z es igual al producto de los factores de escala. Es un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal, es un sistema derecho, por lo que el producto punto del vector tangente unitario en la dirección z consigo mismo pues vale 1. Por eso es que el jacobiano de la transformación se puede representar como el producto de los factores de escala. En este caso, lo que tendríamos es que esto es igual a ρ. Este producto de los factores de escala es igual a ρ. En coordenadas cilíndricas, cuando una de las variables es libre y las otras dos son constantes, se generan curvas coordenadas. Y vamos a graficar justamente esas curvas coordenadas para después montar sobre estas curvas a los vectores tangentes a ellas como vectores tangentes unitarios. Si θ y z son constantes, entonces ρ es variable y tendría una curva de este tipo. Estas son las curvas ρ. Es un punto cualquiera, mi vector de posición, y la curva ρ es esta recta. Si x
En este caso creo que Y. Estoy haciendo girar, mejor dicho, la posición del vector. Y esa es la curva ρ. Si ahora mantengo libre θ y dejo ρ constante y z constante, entonces se generarían curvas de este tipo. Circunferencias a una altura z. Voy a volver a hacer girar esto. Creo que ya se me acabó aquí la cuerda de mi variable. Puedo cambiar el punto sobre la recta verde, que es la recta de las curvas ρ, y puedo cambiar la altura z. Bueno, curvas ρ, curvas θ, y si mantengo libre z y hago constantes ρ y θ, entonces es una recta y sería la curva z. Entonces yo me movería por aquí, ¿no? Para cualquier punto. Si cambio la posición, pues también cambia la posición de las curvas coordenadas. Bueno, curvas coordenadas. ¿Qué sucede con las superficies coordenadas? Para las superficies coordenadas vamos a empezar con ρ constante. Si ρ es constante, entonces se generan cilindros circulares rectos, como este. Esto es cuando ρ es constante. Voy a girar este para llevarlo a 0, para tener esta perspectiva. Cuando ρ es constante, tengo estas superficies. Mi primer superficie coordenada. Siguiente superficie, cuando θ es constante. Si θ es constante, entonces tengo esta superficie que es un plano ortogonal al plano XY. Voy a cambiar ahora esta posición, ahí se mantiene, y a ver qué tal está. Si cambio el radio, si me muevo sobre esta recta, es decir, si cambia ρ, entonces cambia el radio del cilindro. Superficie coordenada, ρ constante, superficie coordenada, θ constante. Cilindro circular, un plano ortogonal al plano XY. Y me falta la última superficie, que es la superficie Z constante. Y para la superficie Z constante se genera un plano paralelo al plano XY. Dense cuenta que donde se cortan todas estas superficies es donde se generan las curvas coordenadas. Y con la combinación de estas curvas es que se generan los planos y esta otra superficie. Con las curvas ρ y las rectas z, tengo los cilindros. Con las rectas en ρ y las rectas en z, tengo este plano. Y con las circunferencias, es decir, con las curvas en θ y las rectas ρ, se genera este otro plano z. Ahí va mi punto, ahí van las curvas coordenadas y las superficies coordenadas. Los vectores tangentes son vectores tangentes a las curvas. Vamos a graficar justamente esos vectores tangentes. Empezaré con E subíndice ρ, que es este en tono verde, pues va sobre la recta de las curvas ρ. Siguiente vector tangente, que sería E subíndice θ, es un vector tangente a esta circunferencia. Y finalmente el vector tangente a las curvas z
Como se trata de esta recta, pues va montada también sobre la recta. Y en cualquier punto, cualquier posición de mi vector, me da un sistema de referencia de los vectores tangentes unitarios de las coordenadas cilíndricas. Aquí hago variar teta, hago variar rho, y también puedo hacer variar z. Para que ustedes identifiquen cómo se generan tanto las curvas coordenadas como las superficies coordenadas para este sistema de referencia de las coordenadas cilíndricas, también a veces denominado como coordenadas cilíndricas circulares.